Imagínate una tarde normal, como cualquier otra, donde quizás estás disfrutando de tus cosas favoritas. Ahora, imagina que de repente escuchas una noticia que parece sacada de una película de suspense. Un hombre, conocido por fabricar los caramelos más deliciosos de Japón, ha sido secuestrado. Este hombre se llamaba Katsuhisa Esaki y era el dueño de una fábrica de dulces famosa. Nadie esperaba que alguien tan tranquilo y relacionado con algo tan alegre como los dulces terminara en una situación tan peligrosa. No podía comunicarse con nadie y no sabía si podría salir de esa situación. Mientras tanto, en su fábrica, todos estaban preocupados, preguntándose qué había pasado con su jefe. Katsuhisa estaba en su casa, relajado, cuando de la nada, un grupo de personas irrumpió en su vida. No eran simples ladrones, eran secuestradores, y su objetivo era él. Lo llevaron a un lugar desconocido, dejándolo completamente aislado de su familia y amigos. Imagínate lo asustado que debió haberse sentido. Este secuestro fue algo impactante para todos, porque Katsuhisa no era alguien que estuviera en el ojo público, ni alguien que la gente considerara como un objetivo de los criminales. Era un hombre sencillo, que solo quería hacer felices a las personas con sus dulces. Pero, a partir de ese momento, todo cambió y la vida de Katsuhisa se transformó en una historia de miedo y misterio. Y así fue como comenzó una serie de eventos que nadie podía prever y que dejó a todo Japón en estado de shock. Mientras Katsuhisa estaba desaparecido, algo realmente extraño comenzó a suceder. Los secuestradores, en lugar de pedir un rescate de manera directa, empezaron a enviar cartas misteriosas a la fábrica de dulces y a la familia de Katsuhisa. Estas cartas no eran como las típicas que verías en una película. Estaban llenas de amenazas y acertijos, como si los secuestradores quisieran jugar un juego retorcido con todos. Imagina recibir una carta escrita con palabras cortadas de revistas y periódicos, como esos mensajes secretos que a veces ves en libros de espías. Cada palabra parecía cuidadosamente escogida para infundir miedo, pero también para dejar a todos confundidos. Nadie sabía qué significaba exactamente, ni qué era lo que realmente querían los secuestradores. Cada vez que llegaba una de estas cartas, las personas en la fábrica se sentían más y más nerviosas. No solo porque temían por la vida de Katsuhisa, sino porque estas cartas parecían tener un propósito oculto. ¿Qué querían realmente los secuestradores? ¿Por qué enviaban estos mensajes crípticos? Era como si estuvieran disfrutando del caos y del miedo que estaban generando. A medida que las cartas seguían llegando, la preocupación crecía y la policía comenzó a involucrarse más. Todos trataban de descifrar las pistas ocultas en esas cartas, pero el misterio solo. Era como si los secuestradores estuvieran jugando un ajedrez mental con todos los que intentaban encontrar a Katsuhisa, dejando a todos en un estado constante de ansiedad y desesperación. En medio de todo este caos, apareció una nueva figura en escena, un hombre misterioso con un largo sobre todo. Este hombre no era como los demás. Tenía una presencia extraña, como si siempre estuviera un paso por delante de todos. Parecía saber cosas que nadie más sabía, y aunque nadie podía probarlo, todos sentían que estaba profundamente conectado con el secuestro. Imagina esto, estás caminando por la calle y de repente ves a alguien de pie en la esquina, observando todo a su alrededor con una mirada que no es común. Su sobretodo negro ondea ligeramente con el viento, y aunque no puedes ver su rostro claramente, sientes que él sabe algo importante, algo que podría cambiarlo todo. Este hombre no era alguien que los detectives conocieran, y eso era lo que lo hacía tan inquietante. Aparecía en los lugares más inesperados, como si estuviera monitoreando cada movimiento, cada paso que daban los investigadores. Nunca se acercaba demasiado, pero su presencia era innegable, como una sombra que no puedes ignorar. Las personas comenzaron a hablar de él, pero siempre en susurros. ¿Quién era este hombre? ¿Qué tenía que ver con el secuestro? ¿Y por qué parecía tan interesado en lo que estaba sucediendo? Cada vez que alguien lo veía, la tensión aumentaba. Era como si este hombre fuera una pieza clave en un rompecabezas que nadie lograba armar. Con el tiempo, comenzaron a surgir teorías. Algunos decían que era un cómplice de los secuestradores, otros creían que era alguien tratando de ayudar, pero con métodos poco convencionales. Sin embargo, lo único que todos sabían con certeza era que su presencia hacía que el misterio fuera aún más intrigante y aterrador.
Mientras el caso del secuestro seguía sin resolverse, apareció un viejo testigo que parecía tener una pieza del rompecabezas. Este testigo afirmaba haber visto algo crucial la noche del secuestro, y sus palabras dieron una chispa de esperanza a los investigadores. Imagina a un anciano sentado en una silla de ruedas, con una expresión seria en su rostro arrugado. Cuenta su historia con tanto detalle que parece que realmente sabe algo. Sin embargo, algo en su relato no encajaba del todo. Sus declaraciones eran confusas y a veces contradictorias, y a medida que pasaba el tiempo, los detectives comenzaron a dudar de su veracidad. Era como si el viejo testigo estuviera jugando un juego de adivinanzas con la policía. Por ejemplo, decía haber visto un auto sospechoso cerca del lugar del secuestro, pero no podía recordar detalles importantes como el color del vehículo o la hora exacta. También mencionaba haber oído voces, pero no podía identificar de quiénes eran. La frustración creció cuando el testigo comenzó a cambiar su historia constantemente. Cada vez que los investigadores volvían a preguntarle, los detalles variaban. De repente, el testigo que parecía ser una luz de esperanza se convirtió en una fuente de confusión. Las cosas tomaron un giro inesperado cuando se descubrió que el testigo estaba relacionado con un grupo que ya había sido investigado anteriormente. Algunos sospechaban que estaba tratando de desviar la atención hacia un camino sin salida. El falso alivio que ofreció resultó ser más una distracción que una ayuda real, y el caso volvió a quedar estancado. Este testigo demostró ser un recordatorio de que en los casos de misterio, no todo lo que brilla es oro. A veces, las pistas más prometedoras pueden resultar ser trampas que alejan a los investigadores del verdadero objetivo. En el momento en que todo parecía estar en un callejón sin salida, apareció un perito inesperado que ofreció una solución aparentemente brillante. Este perito era un especialista en análisis de huellas dactilares, con un enfoque muy avanzado, que prometió ayudar a resolver el misterio del secuestro con su equipo de última tecnología. Imagina una escena en la que este perito llega con una mochila llena de gadgets y dispositivos sofisticados. Con un aire de confianza, comienza a analizar las huellas encontradas en el lugar del secuestro, como si estuviera a punto de descubrir una pista crucial que todos habían pasado por alto. El perito parecía tener un truco bajo la manga. Utilizaba un escáner de huellas dactilares de alta precisión y un software de identificación avanzada que prometía revelar quién había estado en la escena. Las expectativas estaban por las nubes. Finalmente, alguien con el conocimiento y las herramientas para resolver el caso. Sin embargo, a medida que avanzaba el análisis, los resultados no eran tan claros como se esperaba. El perito encontró huellas, pero no coincidían con las de los sospechosos principales, ni ofrecían una conexión directa con el secuestro. A pesar de los avances tecnológicos, las huellas parecían más bien vagas e inconclusas. El problema fue que, a pesar de la promesa de una solución rápida y efectiva, el análisis terminó siendo más complicado de lo que se había anticipado. En lugar de aclarar la situación, el perito dejó a todos con más preguntas. Su expertise, aunque impresionante, no proporcionó la resolución definitiva que todos esperaban. La aparición de este perito inesperado mostró que incluso con la tecnología más avanzada, a veces la verdad sigue siendo esquiva. El caso permaneció sin resolver, y el impacto del perito fue más un recordatorio de las limitaciones de la tecnología en la búsqueda de la verdad. Justo cuando todos pensaban que el caso estaba estancado y que no había más sorpresas por venir, ocurrió algo inesperado. Un giro sorprendente en la investigación cambió el curso de los eventos de manera dramática. Imagina la escena. El equipo de investigación está reunido en una sala de conferencias cansado y frustrado, discutiendo lo que parecía ser un enigma sin solución. De repente, uno de los investigadores recibe una llamada inesperada. Al contestar, escucha una voz desconocida que proporciona una pista crucial que nadie había considerado antes. La voz en el teléfono revela un detalle que hasta ese momento había pasado desapercibido. Un pequeño pero importante elemento que estaba conectado a un antiguo caso de secuestro. Este nuevo dato no solo encajaba perfectamente con las pruebas existentes, sino que también ofrecía una nueva dirección en la investigación. El giro sorprendente parecía sacado de una novela de misterio, una pista olvidada, un enlace perdido en el tiempo. Este nuevo descubrimiento reavivó la esperanza en el equipo, que se lanzó a investigar con renovado fervor.
La emoción en el aire era palpable, y el caso cobró una nueva vida con esta revelación inesperada. A medida que se profundizaba en esta nueva pista, comenzaron a conectar los puntos y a descubrir cómo se relacionaba con los elementos previamente desconocidos del caso. Lo que parecía un caso sin solución ahora tenía un nuevo rumbo, y el equipo se embarcó en una carrera para seguir la pista y resolver el misterio. El giro sorprendente mostró que en cualquier investigación siempre puede haber un nuevo ángulo o una pieza perdida del rompecabezas que puede cambiar todo. La verdad a menudo está oculta en los detalles más inesperados, y la perseverancia puede llevar a revelaciones sorprendentes. En el corazón de la historia se encontraba un enigma que parecía desafiar toda lógica. ¿Quién era realmente el misterioso individuo involucrado? La identidad de esta persona era crucial para resolver el caso, pero todos los intentos por descubrirla habían fallado. Imagina que estás viendo una película de suspenso. Los personajes están en una búsqueda frenética para encontrar a alguien que ha estado operando en las sombras. Los documentos y las pruebas conducen a pistas falsas, y cada vez que creen haber encontrado la respuesta, resulta ser otra decepción. En el transcurso de la investigación, el equipo descubre que el individuo en cuestión había estado utilizando múltiples identidades falsas. Para empeorar las cosas, las huellas digitales y los registros parecían desaparecer misteriosamente. La situación se volvía cada vez más compleja y confusa. Un día, mientras revisaban viejas pruebas, alguien encuentra una fotografía borrosa que parecía inofensiva al principio. Al examinarla más detenidamente, se dan cuenta de que en el fondo hay un detalle revelador, una pequeña insignia que podría identificar a una organización secreta. Esta insignia había aparecido en varias pistas y documentos, pero nadie había notado su importancia antes. Con esta nueva pista, el equipo comienza a rastrear la organización detrás de la insignia. Esto los lleva a un grupo oculto que había estado operando en secreto durante años. La conexión entre la organización y el misterioso individuo comienza a emerger, y poco a poco se revelan detalles sobre su identidad. El enigma de la identidad muestra cómo, en una búsqueda de respuestas, cada detalle, por pequeño que parezca, puede ser crucial. La paciencia y la atención a los pequeños detalles a menudo revelan verdades ocultas que son esenciales para resolver el caso. El misterio de la identidad finalmente se resuelve, y el equipo descubre que el sospechoso había estado manipulando los eventos desde las sombras. En la investigación, el equipo se da cuenta de que el problema real no está en los eventos superficiales, sino en una causa más profunda. Imagina que estás buscando la fuente de una fuga de agua en tu casa. Al principio, ves manchas en la pared y agua acumulada en el suelo, pero al investigar más a fondo, descubres que la fuga proviene de una tubería rota detrás de la pared. La tubería rota es la causa raíz del problema. En este caso, la causa raíz era un error en el sistema que permitía que se produjeran los eventos problemáticos. Al identificar y solucionar esta causa, el equipo puede prevenir que el problema vuelva a ocurrir. Así, el foco se mueve de los síntomas visibles al problema subyacente, permitiendo una solución duradera. Ahora que tenemos nuestra solución, es momento de considerar las objeciones que podrían surgir. A veces las personas tienen dudas o preocupaciones sobre algo nuevo, y es importante abordarlas para mostrar que nuestra solución es la mejor. Imagínate que alguien te ofrece un nuevo tipo de bicicleta para tus paseos. Puede que tengas dudas, como si es segura o si es realmente mejor que la que ya tienes. Para abordar estas objeciones, se proporcionan respuestas claras y pruebas. En este caso, el equipo muestra cómo la nueva solución ha sido probada rigurosamente y ofrece pruebas de que supera las opciones anteriores. Se demuestra que, aunque pueda haber dudas iniciales, la nueva solución es sólida, confiable y realmente efectiva. Esto ayuda a ganar la confianza de todos y asegura que la solución propuesta sea aceptada y adoptada. Finalmente, vamos a reforzar la prueba de que nuestra solución realmente funciona. Para que todos se sientan seguros y entusiasmados, es esencial mostrar evidencia convincente de que la solución no solo es buena, sino increíblemente eficaz. Imagina que estás en una tienda y ves una máquina que promete hacerte sentir mejor en solo una semana. En lugar de solo hablar de lo que hace, la tienda muestra a varias personas reales que han usado la máquina y están más felices y saludables.
incluso algunas historias conmovedoras de cómo la máquina cambió sus vidas. Este tipo de prueba no solo convence a las personas de que la máquina es buena, sino que también toca sus corazones, creando una conexión emocional. Cuando la gente ve pruebas reales y se siente inspirada por historias personales, es mucho más probable que confíen en la solución y la adopten.